Mi nombre es Rodrigo Enrique Farías. Tengo 58 años y durante 32 años fui perito forense de la Policía Científica del Estado de São Paulo, asignado por más de 2 décadas al núcleo de pericias de Pinheiros, zona oeste de la capital. A lo largo de mi carrera, firmé informes en más de 2.300 escenas del crimen, homicidios, suicidios, accidentes de tráfico, desastres, lo que puedas imaginar. Crecí creyendo que, con suficiente tiempo de servicio, uno termina viéndolo todo. Crecí pensando que la experiencia era un escudo, que nada me sorprendería ya. Hasta la noche del 12 de agosto de 2014, en el kilómetro 18 de la carretera Raposo Tavares, que me demostró que estaba completamente equivocado. Fue después de ese turno que pedí mi traslado. Comencé terapia 3 semanas después, tomando pastillas para dormir por primera vez en mi vida. Algunos años más tarde, me vine a vivir al interior, a Botucatu, fingiendo para mí mismo que había hecho las paces con lo que vi. Pero uno no hace las paces con ciertas cosas. Uno solo aprende a convivir con su peso, como quien lleva una piedra en el bolsillo y se acostumbra a la molestia hasta creer que es parte del cuerpo. Estoy grabando esto ahora, en 2025, después de una consulta con mi cardiólogo que me dejó mirando al techo toda la noche. Dijo que mi corazón está bien para mi edad, pero que necesito disminuir la ansiedad. Como si fuera así de simple. La sensación de estar cargando este caso solo está empeorando a medida que envejezco. Cada vez que cierro los ojos y no puedo dormir, veo ese coche destrozado y ese cuerpo demasiado perfecto. Y entonces me pregunto si alguien más, en algún lugar de este enorme país, no pasó por lo mismo y se quedó callado como yo. Siempre fui ese profesional escéptico, el tipo que exigía evidencia, coherencia, cadena de custodia impecable. En los cursos de formación, yo era el pesado que cuestionaba las interpretaciones vagas. Si no se podía medir, pesar, fotografiar y poner en un informe, no existía. Esta postura me salvó de trampas durante años. Me mantuvo cuerdo cuando colegas entraron en depresión, cuando otros se volvieron alcohólicos o pidieron baja. Me enorgullecía de ello. Pero este caso no obedeció ninguna de las reglas que me mantuvieron íntegro durante más de 3 décadas. Antes de continuar, quería preguntarte una cosa. ¿Alguna vez sentiste que algo en un hospital, en una carretera vacía o en un velorio simplemente no encajaba con la realidad? ¿Tuviste la impresión de que alguien a tu lado no era exactamente humano, incluso sin saber explicar por qué? No estoy hablando de fantasmas o aparecidos como en las historias de pueblo. Estoy hablando de esa sensación física, ese escalofrío en la espalda, ese instinto primitivo que te avisa que algo está mal antes de que tu cerebro procese lo que es. Si quieres, cuéntalo en los comentarios, porque hay mucha gente adulta como tú que guarda estos secretos. Y si estas historias tienen sentido para ti, tal vez valga la pena suscribirse para escuchar los relatos de quienes trabajan todos los días con la muerte y aún así encontraron algo que no saben nombrar. Esa noche de agosto, yo iba por la 3ª taza de café recalentado del turno. Era un miércoles sin gracia, de esos en que uno ruega que no lo llamen porque el cansancio ya está instalado y cualquier suceso se convierte en una carga extra. El puesto policial donde esperaba estaba a la altura del kilómetro 22 de la Raposo, en una construcción baja de hormigón, que parecía más un depósito adaptado. El aire acondicionado emitía un ruido intermitente, un ronquido mecánico que competía con el silbido constante de las radios sintonizadas en la frecuencia de la policía de carreteras. El olor era siempre el mismo: papel viejo apilado durante décadas, sudor seco impregnado en las sillas de plástico, desinfectante barato frotado en el suelo de cemento pulido,
Un lugar feo, pero funcional. Un lugar donde no pensabas mucho, solo hacías el trabajo. Estaba revisando fotos de un atropello de la tarde. Conductor de camión que no vio al peatón cruzar fuera del paso de cebra. Caso simple, documentación directa. Miraba las imágenes en el viejo portátil, tomando sorbos tibios de café que parecía más agua sucia, cuando sonó el teléfono. Era el sargento Valdir, de carreteras, con esa voz ronca de quien ha fumado toda la vida. Rodrigo, te necesito en el kilómetro 18, escena de accidente, posible víctima mortal, vehículo volcado. Pero hay algo raro aquí. Pregunté qué era. Tardó en responder, y cuando habló, su voz era diferente. El coche está destrozado como si hubiera chocado contra algo grande, pero no hay nada en la carretera, nada, de nada. Tomé la mochila con el equipo, avisé al conductor del coche patrulla y salimos a la oscuridad húmeda de esa madrugada. En el trayecto intenté prepararme mentalmente. Nada extraordinario, pensé. Probablemente el conductor perdió el control. Volcó varias veces y la destrucción progresiva dio esa impresión de impacto único. Sucede, al cerebro humano le gusta simplificar, buscar una causa única para todo. Mi trabajo era precisamente no caer en esa trampa, pero en el fondo, sin que lo admitiera en ese momento, algo ya me estaba incomodando. Tal vez fue la forma en que Valdir había hablado. Tal vez fue el silencio pesado dentro del coche patrulla, con el conductor manejando demasiado concentrado, sin hacer los comentarios tontos de siempre. O tal vez era solo el cansancio golpeando, esa intuición equivocada que llega cuando llevas horas despierto y el cuerpo empieza a inventar señales donde no existen. Llegamos al lugar a las 2:17 de la mañana. Recuerdo la hora porque la anoté en mi cuaderno, como siempre hago. La Raposo Tavares, a esa altura, es un tramo extraño. Por un lado, urbanizaciones cerradas con muros altos y porterías iluminadas. Por el otro, pequeños tramos de bosque oscuro, que nadie cuida, con árboles torcidos y maleza crecida hasta el borde de la barandilla de seguridad. El asfalto estaba ligeramente húmedo. Había llovido antes, pero nada fuerte. Solo lo suficiente para dejar ese brillo aceitoso bajo los postes anaranjados, con reflejos estirados que parecían dedos apuntando al arcén. El olor llegó antes de que viera el coche. Gasolina derramada, plástico quemado, goma. Ese olor químico que se pega a la ropa y no sale ni después de lavar 3 veces. El coche patrulla se detuvo en el arcén y cuando bajé sentí el aire frío de la madrugada entrando, en mis pulmones como una cuchilla. Silencio, ningún ruido de tráfico, ningún coche pasando, solo el viento suave meciendo los árboles y el zumbido bajo de las linternas de la pericia ya posicionadas. El vehículo era un Honda Civic negro, 2012. Estaba volcado de lado, con el techo parcialmente aplastado, cristales rotos esparcidos en un radio de unos 5 metros y la parte delantera retorcida de una forma que nunca había visto en 3 décadas de profesión. Era como si el coche hubiera atravesado una pared invisible. ¿Sabes cuando aplastas una lata de refresco con ambas manos? Era eso, solo que a mayor escala y de metal. Los laterales estaban doblados hacia adentro, el capó levantado en un ángulo imposible, el parachoques delantero destrozado en fragmentos que parecían haber explotado de dentro hacia afuera. Por experiencia, ese tipo de deformación solo aparece cuando el coche impacta de frente contra algo fijo y macizo, poste de hormigón, muro, trasera de camión, pilar de viaducto, pero allí, alrededor del vehículo, nada, absolutamente nada, ningún poste dañado, ninguna señal de derrape largo, esas marcas oscuras de neumático arrastrado que siempre quedan en el asfalto, ningún trozo de otro vehículo, ningún escombro extraño, ninguna marca en la vegetación lateral, solo el coche,
destruido, solo, en medio de un tramo relativamente recto, con señalización en orden y buena visibilidad. Caminé alrededor del vehículo, encendiendo la linterna LED para cada detalle. El sargento Valdir estaba apoyado en la barandilla, fumando un cigarrillo con las manos temblorosas. Cuando nuestras miradas se cruzaron, él solo movió la cabeza. Ninguna palabra. Solo ese gesto que decía: no sé, Rodrigo. Realmente no sé. La víctima estaba sujeta por el cinturón de seguridad, cuerpo ligeramente inclinado hacia el lado derecho, con la cabeza caída sobre el hombro como si se hubiera dormido, ojos semiabiertos, esa mirada vidriosa de quien ya no está allí. Usé la linterna para iluminar el rostro. Eduardo Sergio Meneses, 37 años, según los documentos que el sargento había recogido de la cartera encontrada en la guantera. Ingeniero civil, residente de Vila Leopoldina, São Paulo. Lo extraño, y esto me golpeó como un puñetazo en el estómago, fue el contraste. El coche parecía haber enfrentado una fuerza descomunal, algo que debería haber transformado el interior en una picadora de carne y cristal. Pero el cuerpo estaba prácticamente intacto. Ropa chamuscada, sí. Una camisa de vestir azul, claro, con manchas oscuras que podrían ser quemaduras leves. Algunos pequeños cortes superficiales en el rostro, nada profundo, nada que sangrara de verdad. Las manos aún sujetaban el volante, dedos ligeramente contraídos, uñas limpias y bien cuidadas. Ni un hueso expuesto, ni una deformación visible, ni esa hinchazón característica de trauma interno grave. Comencé el protocolo estándar. Fotografías de todos los ángulos, vista general del vehículo, posición del cuerpo, daños estructurales, marcas en el asfalto o la falta de ellas. Medí la distancia entre el coche y la barandilla, entre los fragmentos de cristal y la posición final del vehículo, intentando reconstruir mentalmente la trayectoria. Nada cuadraba. Marqué la posición del cuerpo con las tiras de referencia, anoté la temperatura externa, la humedad del aire, los detalles del cinturón de seguridad que aún estaba bloqueado en su lugar. Todo registrado, todo documentado, pero cuanto más miraba, menos sentido tenía aquello. Llamé la atención de uno de los policías de carreteras, un chico joven que estaba de pie cerca del coche patrulla, con los brazos cruzados, evitando mirar directamente al cuerpo. Viste sangre. Dentro del coche, en el asiento, en el volante. Se acercó con cuidado, como si tuviera miedo de perturbar algo. No, perito, hay unas manchas pequeñas en el salpicadero, pero no es nada voluminoso. Ya he visto vuelcos mucho más leves donde el tipo quedó todo, ya sabe, esparcido. Asentí con la cabeza. No estaba exagerando. En accidentes con ese nivel de destrucción, el interior del vehículo suele ser un escenario de horror. Sangre en las superficies, huesos rotos atravesando la piel, órganos comprimidos, hematomas enormes. Pero allí era como si Eduardo simplemente se hubiera detenido, como si su corazón hubiera dejado de latir en el momento exacto del impacto, antes de que el cuerpo sufriera de verdad. El médico del SAMU ya había confirmado el óbito cuando llegó, unos 20 minutos antes que yo. Aún estaba cerca, rellenando papeleo en la parte trasera de la ambulancia. Me acerqué. Mostré mi identificación, le pedí que confirmara la causa aparente. Miró los formularios, luego a mí y suspiró. Paro cardiorrespiratorio, sin signos evidentes de politraumatismo grave. Es extraño, lo sé, pero a veces sucede. Una arritmia súbita, un shock. El cuerpo reacciona de forma impredecible. Insistí un poco. Mostré las fotos del coche en la tableta, amplié los detalles de la destrucción, apretó los labios, se puso el bolígrafo en el bolsillo y bajó la voz, como si no quisiera que los demás escucharan. Mire, perito, no sé cómo explicarlo, pero es como si el cuerpo hubiera sido protegido,
protegido de algo que destruyó todo a su alrededor. Ya he visto gente sobrevivir a accidentes horribles y morir por causas tontas. Y ya he visto gente morir en situaciones que no tenían sentido. La medicina tiene límites. Nos gusta creer que lo sabemos todo, pero no es así. Subió a la ambulancia y se fue. Me quedé allí, parado, mirando el Honda Civic destrozado bajo la luz fría de las linternas. Los otros policías comenzaron a aislar mejor el área, colocaron los conos reflectantes, desviaron el poco tráfico que empezaba a aparecer con el amanecer. Yo seguí tomando fotos, midiendo ángulos, anotando inconsistencias, pero en el fondo ya sabía que ese informe no iba a cuadrar del todo. Pedí a la grúa forense que recogiera el vehículo con cuidado. Quería examinar la parte de abajo, los ejes, el sistema de frenos, cualquier cosa que pudiera explicar la dinámica. Mientras preparaban la plataforma, me quedé observando el asfalto. Ninguna marca larga de frenado, solo algunos arañazos cortos, como si el coche hubiera derrapado de lado por menos de 3 metros antes de volcar. Insuficiente para generar esa destrucción. Pasé la mano por la carretera, sintiendo la textura áspera. Estaba seca ahora, pero aún con ese residuo de humedad que se pega a los dedos. Me agaché cerca del parachoques trasero, que estaba a unos 2 metros del cuerpo principal del coche, arrancado por completo. Usé la linterna para iluminar por debajo. El sistema de suspensión estaba completamente destrozado, como si hubiera sido aplastado de arriba abajo. Pero aplastado, ¿por qué? El coche había volcado, sí, pero el vuelco causa daños laterales, de torsión. Aquello parecía compresión vertical, como si algo hubiera presionado el vehículo contra el suelo con una fuerza absurda. Me levanté, sentí la rodilla crujir. 50 y tantos años pesan en esos momentos. Miré hacia el horizonte, donde el cielo comenzaba a clarear con ese tono grisáceo que precede al amanecer. Los pájaros ya empezaban a cantar en los árboles cercanos. La vida seguía, indiferente. Pensé en cuántos accidentes ya había peritado, cuántos cuerpos ya había visto, cuántas familias destrozadas por culpa de un segundo de distracción, de un neumático liso, de una curva mal calculada. Yo conocía la matemática de la muerte en el tráfico. Velocidad, masa, desaceleración, trauma, todo encajaba en fórmulas, en estadísticas, en patrones predecibles. Pero aquello no encajaba en ninguna parte. Volví cerca del cuerpo. Eduardo seguía allí, sujeto al cinturón, esperando que llegara la furgoneta forense para la remoción. Miré su rostro con más atención. Rasgos comunes, nada destacable. Barba de 3 días bien arreglada, pelo corto peinado hacia un lado, una pequeña cicatriz en la ceja izquierda, piel ligeramente bronceada, como quien practica deporte al aire libre, alianza de oro en la mano izquierda, una vida común hasta donde indicaban los documentos, un hombre común en un accidente que no tenía sentido. El sargento Valdir se acercó, tiró la colilla del cigarrillo al suelo y la pisó con fuerza. ¿Se podrá cerrar esto hoy, Rodrigo? La gente de la comisaría quiere liberar la carretera. Respondí que sí, que ya tenía todo lo que necesitaba de la escena. El resto sería en la morgue y en el laboratorio. Asintió y volvió al coche patrulla. Le oí comentar al otro policía, bajito, pero no lo suficiente para que no lo oyera. Este caso va a dar dolores de cabeza, lo apuesto. Y dio mucho más de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar esa madrugada. El Instituto Médico Legal del Centro está en la región de La Luz, en un edificio antiguo de ladrillo visto que ya ha visto pasar generaciones enteras de muertos por sus puertas. No es un lugar bonito, nunca lo fue. Las paredes tienen ese color indefinido que surge cuando décadas de pintura se descascaran y revelan capas anteriores, y el olor
El olor es una mezcla de formol, desinfectante industrial, y algo más profundo, más orgánico, que nunca se va por completo incluso cuando los pasillos están vacíos. Llegué allí al final de la mañana siguiente. Había dormido solo 3 horas, de ese sueño inquieto lleno de imágenes fragmentadas del coche destrozado y del cuerpo intacto. Me desperté con la sensación de que había olvidado algo importante en el lugar, pero cuando revisé mentalmente la lista de verificación, todo estaba allí. Todas las fotos, todas las mediciones, todos los procedimientos. Y aún así, la sensación continuaba. Pedí acompañar la necropsia, lo que no era rutinario en todos los casos. Normalmente yo entregaba el cuerpo e iba a encargarme del informe preliminar, dejando el trabajo interno a los médicos forenses. Pero ese caso necesitaba verlo con mis propios ojos. El doctor Andrés Pimentel, forense con quien ya había trabajado en decenas de sucesos, sabía que cuando yo insistía así no era por curiosidad morbosa. Había algo técnico que me incomodaba y él respetaba eso. Puedes pasar, Rodrigo. Solo ponte el equipo de protección y quédate en la esquina. Conoces las reglas. La sala de necropsia estaba helada. Siempre lo está. El aire acondicionado funcionaba al máximo, luchando contra el calor de diciembre que intentaba colarse por las ventanas altas. El ventilador de techo giraba despacio, empujando el aire frío hacia abajo y haciendo circular el olor químico. La mesa de acero inoxidable estaba en el centro, reluciente bajo las luces fluorescentes blancas que borraban cualquier sombra. Y sobre la mesa, cubierto con una sábana verde hospitalaria, estaba Eduardo. 2 técnicos preparaban los instrumentos. El doctor Andrés se lavaba las manos en el lavabo, metódico, frotando entre los dedos como si se estuviera preparando para una cirugía delicada. Se puso la bata, los guantes, se ajustó las gafas de protección y se acercó a la mesa. Retiró la sábana con un movimiento profesional, sin prisa. Y fue entonces cuando la segunda ola de extrañeza me golpeó. El cuerpo de Eduardo parecía ejemplar. No hay otra palabra. Recostado sobre el acero inoxidable frío, con la piel de una tonalidad uniforme, casi pálida, pero sin ese tono grisáceo y manchado que los cadáveres suelen tener después de horas, sin livideces marcadas en las áreas de compresión, sin esa hinchazón característica. El pelo perfectamente alineado, como si alguien lo hubiera peinado con cuidado. Las uñas limpias, cortadas con precisión, sin suciedad debajo, sin señales de lucha o arañazos. Ni una microfractura visible en los dedos, ni hematomas en las muñecas. Miré al doctor Andrés. Él también estaba mirando el cuerpo con esa expresión que yo conocía bien, la expresión de quien está viendo algo que no concuerda con la experiencia acumulada. ¿Revisaste la ficha de ingreso? Vehículo gravemente dañado, vuelco, posible impacto frontal de alta energía. La revisé 3 veces, respondí. Hizo un ruido bajo en la garganta, tomó la tablilla con las anotaciones iniciales y comenzó el procedimiento externo. Midió la altura, el peso, examinó la piel centímetro a centímetro con una lupa quirúrgica, buscando marcas, escoriaciones, cualquier cosa. Giró el cuerpo de lado con la ayuda de los técnicos, examinó la espalda, los glúteos, la parte posterior de las piernas. Nada. Solo esos pequeños cortes superficiales que ya había visto en el lugar, y algunas manchas que podrían ser quemaduras leves, pero nada profundo. Sin señales de traumatismo externo relevante, murmuró Andrés, anotando en la tablilla. Vamos a abrir. El primer corte, en Iggy, del hombro al esternón, luego bajando hasta el pubis, fue hecho con precisión quirúrgica. Yo ya había visto cientos de necropsias, así que no era el acto en sí lo que me incomodaba, era lo que estaba apareciendo debajo de la piel. Nada, o mejor, nada malo. A medida que el doctor Andrés abría los planos de disección,
apartando la piel y el tejido adiposo, lo que surgía era una visión anatómicamente perfecta. Músculos íntegros, sin rupturas, costillas enteras, sin fracturas. El esternón sólido, sin señales de compresión del cinturón de seguridad. Pequeñas petequias aquí y allá, esos puntos rojos que indican hemorragias capilares menores, pero nada que justificara muerte por trauma. Abrió la cavidad torácica, cortando las costillas con la sierra eléctrica. El ruido resonó en la sala fría, metálico y áspero. Cuando removió la placa ósea, el corazón y los pulmones quedaron expuestos, y nuevamente esa perfección desconcertante. El corazón tenía una forma casi didáctica, como los modelos de anatomía que usan en las facultades, sin cicatrices antiguas, sin placas ateroscleróticas significativas, sin señales de infarto previo o enfermedad crónica. Las arterias coronarias estaban limpias cuando las abrió. Los pulmones, grisáceos rosados, sin contusiones graves, sin edema pulmonar marcado, sin señales de ahogamiento o asfixia. Andrés, ¿esto es normal? No me resistí a preguntar. Se detuvo, sostuvo el bisturí en el aire y me miró por encima de las gafas. Define normal. Este hombre de 37 años tiene un corazón de alguien de 25. No fuma, o si fumó fue muy poco, sin señales de consumo crónico de alcohol, sin enfermedades previas aparentes. Debería estar vivo. Continuó la necropsia. Abrió el abdomen, examinó el hígado, íntegro, sin laceraciones, color normal, textura normal, el vaso, los riñones, el estómago, los intestinos, todo en perfecto estado. Retiró muestras de cada órgano, colocándolas en los frascos identificados para análisis histológico. Luego abrió el cráneo, cortó la calota craneana en un movimiento circular preciso, removió la tapa ósea y expuso el cerebro. Y allí, finalmente, había algo. Una pequeña hemorragia subaracnoidea, pequeña, discreta, pero presente. Un punto oscuro entre las meninges, indicando que algún vaso se había roto. Podría ser suficiente, tal vez, pero era desproporcionado, muy pequeño para causar muerte instantánea sin señales neurológicas previas. El doctor Andrés retiró el cerebro entero con cuidado, lo pesó, lo examinó y luego hizo cortes transversales, exponiendo el tejido interno. Las áreas blancas y grises del cerebro parecían normales, sin tumores, sin aneurismas, sin señales de lesión estructural grave, solo esa pequeña hemorragia que podría o no explicarlo todo. Terminó la necropsia, los técnicos comenzaron a suturar el cuerpo para devolverlo a la familia, y nosotros dos nos quedamos allí, en silencio, mirando las muestras dispuestas sobre la encimera lateral. Frascos de vidrio con trozos de hígado, pulmón, corazón, riñón, cerebro, todos flotando en formol transparente. ¿Cuál es su conclusión preliminar?, pregunté. Andrés se quitó los guantes, con un chasquido seco, los tiró al cubo de residuos biológicos y suspiró profundamente. Paro cardiorrespiratorio de causa indeterminada. Posible hemorragia subaracnoidea como factor contribuyente, pero insuficiente para cerrar el diagnóstico con seguridad. Pediré histología completa, toxicología amplia y análisis de miocardio para descartar arritmias ocultas. Pero le digo una cosa, Rodrigo, en 22 años haciendo esto, nunca vi un cuerpo salir de un accidente de esa magnitud en este estado. Nunca. Pedí entonces los exámenes complementarios por escrito para garantizar que se hicieran. Histología de las muestras de miocardio, hígado, pulmón, cerebro. Toxicología amplia para descartar drogas, venenos, sustancias que pudieran explicar un paro súbito. Cribado para enfermedades genéticas raras. Todo lo que estuviera al alcance del laboratorio.
Mientras rellenaba las peticiones, noté otro detalle que había pasado desapercibido antes. No había prácticamente hematomas internos, ni en las áreas de fijación del cinturón, ni en las regiones de contacto con las partes metálicas del coche. Era como si el cuerpo hubiera sido colocado allí después, con cuidado, en un vehículo previamente destrozado. Volví a la oficina forense en Pineiros al final de la tarde, con ese peso en el pecho que llega cuando sabes que estás sosteniendo algo que no debería estar en tus manos. Me senté en mi mesa, encendí el ordenador y empecé a buscar el historial de Eduardo Sergio Meneses en los sistemas disponibles. DNI regular, activo. Tarjeta de trabajo digital con registros recientes en una constructora grande de la región de la avenida Faria Lima. Historial de crédito limpio. Un alquiler a su nombre en 1900. Villa Leopoldina, pagos al día. Todo perfecto. Demasiado perfecto. Fui más a fondo. Llamé a la constructora donde trabajaba. Hablé con el sector de recursos humanos. La recepcionista me pasó con un gerente que confirmó. Eduardo había sido contratado hacía cerca de 1 año y medio. Referencias excelentes, desempeño impecable, ningún problema disciplinario. Ingeniero competente, respetado por los colegas. Una pieza que funcionaba perfectamente en el engranaje. Pero entonces hice la pregunta que no debería haber hecho. ¿Tienen su historial profesional anterior? ¿Dónde trabajaba antes de llegar aquí? Hubo una pausa. El sonido de papeles siendo hojeados, luego de tecleo, rápido en el ordenador. Aquí dice que vino de una empresa en Curitiba, pero es extraño. El campo de referencias anteriores está un poco vago. Solo tiene el nombre de la empresa, sin contactos. Déjeme ver si consigo algo más. Unos minutos más de espera. Luego la voz volvió, ahora más cautelosa. Mire, estoy intentando contactar a la empresa listada, pero el teléfono ya no existe, y en el sistema es como si antes de hace 2 años no hubiera registros consistentes. Podría ser un error de migración de base de datos, sucede a veces. Di las gracias y colgué. Pero no era un error. Empecé a verificar otros sistemas, registros escolares, nada antes de hace 10 años, e incluso esos vagos. Historial de carné de conducir, primera licencia emitida hace 3 años. No había multas antiguas, no había registros anteriores de accidentes, no había esa huella digital que todo adulto de 37 años deja sin querer a lo largo de la vida. Era como si la vida de Eduardo Sergio Meneses hubiera comenzado hacía 24 meses. Con todos los documentos en regla, todas las referencias arregladas, pero sin un pasado verdadero que sostuviera esa biografía. Y esto, más que la necropsia sin explicación, más que el coche destrozado sin causa, fue lo que me hizo entender que aquello no era solo un caso extraño, era un caso imposible. 3 días después de protocolar la solicitud de exámenes complementarios, recibí un correo electrónico del gabinete de la Superintendencia de Policía Científica. Asunto: reunión urgente. Caso RTA 2014-080847. Ese código era el del accidente de Eduardo. No era normal ser llamado a una reunión sobre un único caso de tráfico, y menos con tan poco tiempo de investigación. Generalmente, los casos seguían el flujo burocrático normal. Pericia, informe preliminar, exámenes complementarios, informe final, archivo, silencioso, predecible, eficiente. Pero ese caso estaba llamando la atención de alguien, y eso nunca era buena señal. La reunión fue programada para la mañana siguiente, en el edificio de la calle Moncorvo Filho, cerca de la avenida Tiradentes, zona central de Sao Paulo. Un edificio antiguo, de fachada gris y ventanas estrechas, que albergaba los sectores administrativos de la policía técnica. Entré por la puerta principal. Mostré mi identificación funcional al guardia. Subí 3 pisos por las escaleras porque el ascensor estaba roto, como siempre.
y llegué a la sala de reuniones con unos minutos de antelación. La sala era pequeña, con una mesa rectangular de madera oscura en el centro, sillas de cuero sintético ya agrietado por el tiempo y un aire acondicionado viejo que hacía más ruido que ventilaba. Las paredes tenían ese tono beige apagado de pintura barata, con algunos cuadros institucionales colgados, escudos, fotos de autoridades antiguas, diplomas enmarcados, olor a café viejo y papel guardado durante décadas. Estaba solo en la sala cuando entró mi jefe directo, el comisario Marcelo Tavares, responsable del núcleo de pericias de Pinheiros. Un hombre de unos 50 años, pelo gris peinado, con gomina, traje marrón un poco demasiado ancho. Me saludó con un breve asentimiento, sin sonreír, y se sentó en la silla junto a la mía, sin decir nada. Solo abrió una carpeta y comenzó a hojear documentos, evitando el contacto visual. Poco después entraron 3 personas más, un representante de asuntos internos, a quien conocía de vista pero nunca había hablado. Un hombre delgado, con gafas de montura fina, expresión permanentemente desconfiada. Un comisario de la División de Crímenes de Tráfico, más joven, vistiendo traje negro, que se presentó solo como Comisario Carvalho. Y por último, un hombre, de traje oscuro, corbata azul marino, pelo liso y negro, facciones angulosas, que entró sin prisa y se sentó en la cabecera de la mesa. Este último no fue presentado. Nadie dijo su nombre, ni su cargo, ni su función. Él solo colocó una carpeta negra simple sobre la mesa sin escudo, sin identificación, y esperó a que todos se acomodaran. Sus ojos eran oscuros, casi negros, y cuando miraba a alguien parecía que estaba leyendo por dentro. El comisario Tavares se aclaró la garganta y comenzó: Perito Rodrigo, gracias por su presencia. Estamos aquí para discutir el caso del accidente en la Raposo Tavares, víctima Eduardo Sergio Meneses. Entendemos que usted identificó algunas inconsistencias técnicas. Nos gustaría escuchar sus consideraciones. Abrí mi propia carpeta, saqué las fotos impresas de la escena, los registros fotográficos del cuerpo, las anotaciones de la necropsia. Puse todo sobre la mesa, organizando metódicamente, como siempre hice en presentaciones técnicas. Comencé a exponer con lenguaje objetivo, sin rodeos. Expliqué la destrucción del vehículo sin objeto fijo identificable, la ausencia de marcas de derrape consistentes con ese nivel de daño, la integridad desproporcionada del cuerpo en relación con los escombros del coche, la falta de hematomas internos graves, la necropsia que no cerraba un diagnóstico claro, y luego la parte más delicada, el historial biográfico de Eduardo, que parecía comenzar de la nada 2 años antes, sin registros consistentes anteriores, como si su vida hubiera sido montada artificialmente. Mientras hablaba, observé las reacciones. El representante de Asuntos Internos tomaba notas rápidas. El comisario Carvalho miraba las fotos con expresión neutra. Mi jefe, Tavares, mantenía la mirada fija en la mesa, como si estuviera avergonzado de estar allí. Y el hombre del traje oscuro, él solo me observaba, inmóvil, con esa intensidad que hacía que la sala pareciera más pequeña. Cuando terminé, hubo un silencio pesado. Nadie preguntó nada durante unos segundos. Entonces el hombre sin nombre en la cabecera de la mesa se inclinó ligeramente hacia adelante, juntó las manos sobre la carpeta negra y habló por primera vez. La voz era tranquila, educada, pero tenía un peso que cortaba el aire. Perito Rodrigo, su atención a los detalles es realmente notable. Pocos profesionales tendrían esa dedicación en un caso que, a primera vista, sería solo otro accidente de tráfico con víctima mortal. Sin embargo, hizo una pausa calculada, como si eligiera las palabras con precisión quirúrgica. El señor sabe que los sistemas fallan, las bases de datos se retrasan, los registros antiguos se pierden en migraciones tecnológicas,
Y a veces, las estadísticas de trauma no se comportan exactamente como la literatura médica predice. Hay casos raros, anomalías estadísticas que desafían los patrones sin necesariamente indicar algo extraordinario. No dije nada. Solo seguí mirándolo. Lo que estoy proponiendo, continuó el hombre, es que clasifiquemos este caso como accidente de tráfico con muerte por causa indeterminada, probablemente una arritmia cardíaca súbita o la hemorragia subaracnoidea identificada en la necropsia. Técnicamente no hay impedimento para ese encuadramiento, ¿correcto? Sentí la trampa cerrándose. Desde el punto de vista estrictamente formal, él tenía razón. Yo podría, sí, cerrar el informe de esa forma. Ninguna ley sería violada, ningún protocolo sería roto. Pero sería mentira, sería enterrar las preguntas que necesitaban ser hechas. Técnicamente, respondí despacio, es posible encuadrarlo así, pero el conjunto de los elementos sugiere que este caso merece un estudio más profundo, tal vez un análisis en conjunto con otros casos similares, si los hay, algo que pueda identificar patrones. El hombre sonrió. Fue una sonrisa breve, sin calidez, como si supiera que yo intentaría resistirme y ya hubiera preparado la respuesta. Los estudios de casos sobre accidentes de tráfico raramente interesan a alguien perito, y atraer atención innecesaria a anomalías estadísticas puede generar especulación, teorías conspiratorias, ruido que obstaculiza el trabajo serio que ustedes hacen aquí. Prefiero evitar eso. Fue ahí que entendí. No era una reunión técnica, era una advertencia. El representante de Asuntos Internos cerró el bloc de notas y se levantó, como si todo ya estuviera resuelto. El comisario Carvalho recogió los papeles y también se preparó para salir. Mi jefe, Tavares, finalmente me miró, y en esa mirada había algo que nunca había visto antes: miedo. No de mí, sino de tener que lidiar con las consecuencias de mi insistencia. El hombre del traje oscuro tomó la carpeta negra, se levantó con calma y se detuvo a mi lado antes de salir. Se inclinó ligeramente y susurró, lo suficientemente bajo para que solo yo escuchara: «Usted tiene una carrera ejemplar, perito Rodrigo. Sería una pena comprometerla por un caso que, al final de cuentas, no va a cambiar nada». Salió. Los otros salieron detrás de él, y yo me quedé allí, solo en la sala, mirando las fotos esparcidas sobre la mesa. El coche destruido, el cuerpo perfecto, el hombre que no tenía pasado. En los días siguientes comencé a notar los cambios, sutiles pero deliberados. Cuando intenté acceder nuevamente a las imágenes de la tomografía que había solicitado, el sistema mostraba archivo no disponible. Los informes histológicos que deberían estar listos fueron sustituidos por versiones genéricas, sin los detalles que yo había pedido. Busqué al técnico del laboratorio que siempre me ayudaba, un joven competente llamado Fabio, y él desvió la mirada, nervioso. «Rodrigo, disculpa, pero hubo una contaminación en las muestras. Vamos a tener que rehacer todo, y eso tarda. Ya, ¿sabes cómo es?» Yo sabía cómo era, y sabía que era mentira. Colegas que habían comentado conmigo sobre la extrañeza del caso comenzaron a minimizar. «Ah, Rodrigo, a veces exageramos. Fue solo otro accidente. Te estás volviendo paranoico». Uno de ellos, al que conocía desde hacía 15 años, se aseguró de decirlo delante de otros, como si quisiera dejar claro que no estaba de mi lado. Por la noche, en casa, empecé a hacer algo que nunca había hecho: investigar por mi cuenta, fuera de los sistemas oficiales. Entré en foros antiguos de profesionales del área, esos grupos cerrados, donde técnicos y peritos intercambian experiencias sin formalidad. Leí conversaciones archivadas, comentarios de años atrás, historias que nunca se convirtieron en informes oficiales, y encontré pequeñas menciones dispersas, accidentes demasiado limpios.
Cuerpos en estado perfecto dentro de vehículos destruidos, necropsias que no cuadraban, historiales biográficos que comenzaban de la nada, casos de São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, siempre aislados, siempre archivados rápidamente, siempre con la misma conclusión, causa indeterminada. Y siempre, en los comentarios, alguien mencionaba que alguien de arriba había aparecido para cerrar la investigación. La sensación de estar con la mano en algo mucho más grande, algo que la institución había decidido hacía mucho tiempo no ver oficialmente, comenzó a corroer mi sueño. Empecé a tener insomnio. Me despertaba a las 3 de la mañana, sudando, con la imagen de Eduardo en el coche, ojos semiabiertos, mirándome de vuelta. Y en el borde de ese sueño siempre había una sombra, una presencia, algo que observaba, que medía, que probaba. Comencé a preguntarme si no estaba loco, si toda esa carrera lidiando con la muerte no me había pasado factura finalmente, si el luto de mi hijo Lucas, muerto 8 años antes, no se estaba manifestando de formas que yo no podía controlar. Pedí cita con una terapeuta en Pineiros, una mujer de mediana edad llamada doctora Elena, que me escuchó durante 40 minutos sin interrumpir y luego dijo: Rodrigo, es posible que estés proyectando, en el caso de Eduardo, el luto no resuelto de tu hijo. La muerte sin explicación, la sensación de injusticia, la rabia de no tener respuestas. Todo eso puede crear patrones donde no existen. Tal vez ella tuviera razón. Yo quería creer que la tenía, pero en el fondo yo sabía que había algo más, algo que mi mente racional se negaba a aceptar, pero que mi instinto, ese instinto primitivo que te mantiene vivo en situaciones de peligro, gritaba que era real. Fue un sábado por la tarde, 3 meses después del accidente, que mi realidad se resquebrajó por completo. Yo había ido al supermercado a hacer compras triviales, esas cosas que haces en piloto automático cuando estás intentando mantener la apariencia de normalidad. Arroz, frijoles, café, comida para Bento, mi perro mestizo que había adoptado años antes. Cosas simples, cotidianas, seguras. El supermercado era el Pão de Azúcar de Perdices, un lugar que yo frecuentaba desde hacía años. Conocía los pasillos de memoria, sabía exactamente dónde estaba cada producto, entraba y salía en 15 minutos. Pero ese día, cuando me puse en la fila de la caja, algo cambió. Una sensación física, visceral, que comenzó en la nuca y bajó por la espalda como agua helada. Ese escalofrío específico que todo policía y perito aprende a reconocer, la alarma primitiva que se dispara cuando entras en una escena del crimen y sabes, incluso antes de ver el cuerpo, que llevarás esa escena contigo para siempre. Giré la cabeza despacio, casi contra mi voluntad, y lo vi. Eduardo, Sergio Meneses, de pie, 4 personas delante en la fila, sosteniendo una cesta de la compra con pocos artículos. Misma altura, misma estructura física, mismo corte de pelo corto peinado hacia un lado, misma barba de 3 días cuidadosamente recortada. Llevaba una camiseta polo azul claro, pantalones vaqueros, zapatillas casuales, ropa común. Pero era él, cada rasgo, cada detalle. Como si el cuerpo que había visto sobre la mesa de acero inoxidable de la morgue se hubiera levantado, vestido y decidido ir de compras un sábado cualquiera. Mi primera reacción fue racional, intentar encontrar una explicación, un hermano gemelo, un doble impresionante, un error de percepción causado por el cansancio, por el estrés acumulado, por el insomnio crónico que me carcomía desde hacía meses. Pero entonces él se giró, completamente, como si supiera que yo estaba allí, como si esperara ese momento. Y cuando nuestros ojos se encontraron, no había sorpresa en su rostro, solo un reconocimiento tranquilo, casi cordial. Hizo un leve asentimiento con la cabeza, un gesto educado, del tipo que haces a un conocido que encuentras por casualidad,
Y entonces, sin pagar las compras, sin decir nada al cajero, simplemente salió de la fila y caminó hacia la salida. Solté mi carrito allí mismo. Ni siquiera pensé. Las piernas se movieron solas, siguiéndolo por el pasillo de productos de limpieza, pasando por las estanterías de bebidas, bajando la rampa de acceso al aparcamiento subterráneo. Mi corazón latía demasiado fuerte, la respiración era corta, pero yo no podía parar. Necesitaba saber, necesitaba entender. El aparcamiento subterráneo era un lugar frío, iluminado por lámparas fluorescentes que zumbaban bajito. El suelo de hormigón manchado de aceite, las plazas marcadas con pintura amarilla descolorida, el olor húmedo a filtración y gasolina. Poca gente, solo algunos coches dispersos, silencio pesado, ese tipo de ambiente donde cualquier sonido resuena demasiado. Se detuvo entre dos columnas de hormigón, lejos de las cámaras de seguridad. Me di cuenta de eso después, cuando rehice mentalmente el trayecto. Esperó a que me acercara. No había prisa en él, no había miedo, no había nada de aquello que una persona normal sentiría al ser seguida por un extraño en un aparcamiento vacío. Solo esa calma perturbadora. Me detuve a unos 3 metros de distancia. Mi voz salió ronca, temblorosa, pero salió. Eduardo Sergio Meneses. No fue una pregunta, fue una constatación, un intento desesperado de forzar a Pintisna la realidad a tener sentido. Él sonrió. No fue una sonrisa cruel ni burlona, fue casi amable, como si estuviera tratando con un niño que finalmente entendió algo complicado. Usted hizo un muy buen trabajo esa noche, Perito Rodrigo. La voz era diferente de lo que imaginaba. Más grave, más controlada, una voz que nunca había salido de ese cuerpo en la mesa de necropsia porque los cuerpos muertos no hablan, pero estaba saliendo ahora, y cada palabra hacía que el mundo a mi alrededor pareciera menos sólido. ¿Quién es usted? Las palabras salieron como un susurro patético. Toda mi experiencia, todos los años de profesión, todo el escepticismo construido a lo largo de décadas se desmoronaron en ese segundo. Inclinó la cabeza, estudiándome como quien observa un insecto interesante. Yo soy lo que sobró de esa noche, o tal vez yo soy lo que vino después. La definición depende de cuánto usted consiga aceptar. Mi mente gritaba que corriera, que volviera al mundo de arriba, entre la gente, la luz del día, la normalidad. Pero mis pies estaban pegados al suelo. El cuerpo en la carretera, intenté. Yo lo vi. Estaba muerto. Yo vi la necropsia. Usted estaba muerto. Lo estaba. Él concordó como si discutiéramos el clima. Aquel cuerpo cumplió su función. Era un medio, no el fin. Nosotros necesitábamos medir ciertas cosas, reacciones, límites. ¿Cuánto tiempo tarda alguien como usted en darse cuenta de que algo está mal? ¿Cuántos sistemas pueden ser ajustados antes de que la contradicción se vuelva insoportable? Di un paso hacia atrás. Él permaneció donde estaba. ¿Nosotros quiénes? La sonrisa de él se ensanchó, pero aún sin crueldad. Solo esa curiosidad clínica, como si yo fuera parte de un experimento que él encontraba fascinante. Llámelo como quiera. La gente más religiosa elige nombres diferentes. Ángeles, demonios, entidades, observadores, watchers. Cada cultura tiene su vocabulario, pero al final son solo palabras intentando definir lo indefinible. Dio un paso en mi dirección. Instintivamente, retrocedí otro paso. Lo importante, Rodrigo, es que este tipo de caso no es para usted, y en el fondo usted ya lo sabe. Evidencia, memoria, protocolos, todo eso puede ser ajustado, reescrito, borrado, menos en algunas personas. Usted es una de ellas. Por eso no borramos todo. Necesitábamos ver qué haría usted con lo que vio, cómo reaccionaría, si se rompería, si aceptaría, si intentaría luchar. Mi garganta estaba seca.
como lija. ¿Por qué? ¿Por qué hacer esto? Porque ustedes son interesantes, respondió así de simple. Porque la forma en que ustedes lidian con lo imposible revela mucho sobre cómo funcionan, sobre los límites entre lo que pueden ver y lo que se niegan a ver, sobre dónde comienza la cordura y dónde termina. Se acercó un paso más. Ahora estaba a menos de 1 metro. Podía ver los detalles de su rostro, la pequeña cicatriz en la ceja, la textura de la piel, el sutil movimiento de la respiración. Todo real, todo imposible. Nosotros no somos lo que ustedes imaginan que somos. No hay cuernos, no hay fuego, no hay drama, solo una forma diferente de existir. Y a veces, por razones que ustedes no conseguirían comprender incluso si se lo explicara, necesitamos interactuar con este plano, usar herramientas, cuerpos, biografías, situaciones, como ustedes usan ordenadores o microscopios. Mi voz salió en un hilo. Y Eduardo, el hombre de verdad, había alguien de verdad. Lo hubo, por un tiempo, pero él concordó, o al menos la parte de él que importaba concordó. Al final todos concuerdan de una forma u otra, incluso sin saberlo. Puso la mano en mi hombro. El toque era real, sólido, cálido. No había nada etéreo allí, solo una presencia abrumadora, una certeza inquebrantable. Ahora escuche bien lo que le voy a decir, Rodrigo, porque no voy a repetirlo. Cámbiese de área, váyase a un lugar más tranquilo, lejos de la capital, lejos de los casos complejos. Cuide su salud, acepte las narrativas oficiales, haga las paces con lo que usted no puede cambiar. Apretó ligeramente mi hombro, no de forma amenazante, sino como quien da un consejo sincero. Usted tiene unos 10, 15 años todavía, si se cuida, tal vez 20. Cuando sea su hora de cruzar, alguien va a hablar con usted de nuevo, alguien le va a explicar algunas cosas, pero no nos busque más, no intente entender. Eso no le va a traer paz, solo lo va a destruir más rápido. Soltó mi hombro y dio un paso hacia atrás. Usted tuvo suerte, Rodrigo. La mayoría de la gente pasa la vida entera sin ver nada, sin darse cuenta de que hay grietas en la realidad. Pero usted vio, y ahora necesita decidir qué va a hacer con eso. Puede intentar luchar, investigar, buscar respuestas, y va a morir loco, solo, sin que nadie le crea. O puede aceptar que hay cosas que no son para que usted sepa, todavía no, y vivir el resto del tiempo que tiene con alguna dignidad. Comenzó a alejarse, caminando con calma en dirección a la rampa de salida. Yo estaba paralizado, incapaz de moverme, incapaz de gritar, incapaz de hacer cualquier cosa aparte de mirar. Antes de desaparecer en la curva de la rampa, se detuvo y miró hacia atrás una última vez. Y Rodrigo, no se lo cuente a nadie, nadie le va a creer, y los que le crean van a querer usarle, estudiarle, transformarle en una curiosidad. Guárdeselo para usted, es más seguro así. Y entonces desapareció. Simplemente dobló la esquina y se esfumó. Cuando finalmente conseguí moverme, corrí hasta la rampa, miré a todos lados. Nada. Ningún coche saliendo, ningún sonido de pasos resonando, ninguna señal de que alguien hubiera estado allí. Volví a casa conduciendo en automático, sin recordar el trayecto. Entré, cerré la puerta con llave, volví a cerrar, empujé una silla contra el pomo. Me senté en el sofá y me quedé allí, inmóvil, hasta que el sol se puso y la casa se sumió en la oscuridad. Bento vino a apoyar el hocico en mi mano, preocupado. Acaricié su cabeza, sintiendo el pelo suave, el calor vivo, la realidad simple de un perro que solo quería atención. Y fue en ese momento que decidí. El lunes siguiente, protocolé mi solicitud de traslado al interior. Cualquier ciudad pequeña, cualquier comisaría que necesitara un perito con experiencia. Ya no quería São Paulo. Ya no quería casos complejos, ya no quería preguntas sin respuestas.
Pocos meses después estaba en Botucatu, haciendo pericias en hurtos simples, accidentes de tráfico sin víctima, clases ocasionales en una facultad local de criminalística, intentando convencerme a mí mismo de que aquello en el aparcamiento había sido un colapso nervioso, un brote, efecto del luto no resuelto, del estrés acumulado, de los años trabajando con la muerte. Pero en el fondo yo sabía la verdad y seguía viendo esos ojos tranquilos, esa sonrisa sin crueldad, esa presencia que no pertenecía a ningún lugar que yo pudiera nombrar. Hoy me despierto todos los días a las 6 de la mañana, no por disciplina, sino porque el cuerpo simplemente no puede dormir más allá de eso. Vivo en una casa simple en la calle de Las Camelias, barrio residencial de Botucatu, interior de São Paulo. A 2 manzanas de aquí hay una panadería donde tomo café todas las mañanas. Pan francés, café con leche, un trozo de bizcocho de harina de maíz cuando hay. Digo buenos días a los mismos jubilados que siempre están allí, sentados en las mismas mesas, discutiendo fútbol o política con ese fervor de quien tiene tiempo de sobra. Saben que trabajé con la policía y les parece curioso, pero distante. Nadie pregunta detalles, nadie quiere saber de las cosas malas que vimos, y yo agradezco por eso. Mi rutina ahora es otra. Mis turnos son raros y cuando ocurren implican mucho más papeleo que cuerpos. Hurtos de móvil, allanamiento de morada, pequeños accidentes de tráfico donde todo el mundo sobrevive y solo necesito fotografiar los daños materiales. Doy clases 2 veces por semana en una facultad privada de criminalística, enseñando protocolos básicos a alumnos jóvenes que todavía creen que la pericia es igual que en la televisión. Son buenos chicos, escuchan con atención, hacen preguntas técnicas, algunos incluso demuestran talento real. Pero cuando miro esos rostros llenos de expectativa, siempre me pregunto cuántos de ellos van a encontrar algo que no deberían. Parece una vida más ligera que la que tenía en São Paulo, y en parte lo es. Ya no cargo con el peso de decenas de homicidios por año, ya no veo cuerpos carbonizados en incendios provocados, no necesito testificar en juicios largos donde los abogados intentan desacreditar mi trabajo. Pero no es una vida libre, porque uno no se libera de ciertas cosas simplemente cambiando de dirección. Desde 2014 desarrollé un hábito que nadie a mi alrededor percibe. Observo rostros y cuerpos como quien busca un error de impresión en una página. Gente que parece demasiado perfecta. Esa mujer en la fila del banco, con la piel impecable, la sonrisa exactamente calibrada, los movimientos demasiado precisos. Ese hombre en la iglesia, de traje y corbata, que canta los himnos sin nunca mirar el cancionero, como si ya supiera todas las palabras de memoria, todas las notas, todos los intervalos, accidentes que parecen demasiado limpios, donde el coche está destruido, pero el cuerpo está curiosamente intacto. Velorios donde el cuerpo en el ataúd parece más una escultura que alguien que respiró, sudó, vivió. Y cada vez que veo algo así, siento ese escalofrío en la nuca, esa alerta primitiva. Y entonces desvío la mirada, finjo que no me di cuenta y sigo adelante, porque aprendí la lección que me enseñaron en ese aparcamiento. Algunas cosas no son para que usted sepa, pero a veces, generalmente de madrugada, cuando el insomnio vence y me quedo acostado mirando el techo oscuro, me pregunto cuántos casos como el de Eduardo están dispersos por el país. Cuántos peritos, médicos forenses, policías, encontraron el mismo tipo de imposibilidad y fueron silenciados, convencidos de archivar, trasladados a lugares donde no harían más preguntas. ¿Cuántos cuerpos perfectos en vehículos destrozados? ¿Cuántas biografías que comienzan de la nada,
Cuántos encuentros en aparcamientos, callejones, pasillos vacíos, donde alguien recibió la misma advertencia que yo recibí. Y me pregunto también, ¿qué pasa con los que no obedecen? Los que insisten, los que intentan exponer. Nunca más oí hablar del hombre del traje oscuro que apareció en esa reunión. Nunca más vi a Eduardo o a quien sea que estuviera usando ese cuerpo en ningún lugar. Los exámenes que pedí fueron extraviados o sustituidos por versiones genéricas que no decían nada relevante. El caso fue archivado oficialmente como accidente de tráfico con muerte por arritmia cardíaca súbita, agravada por pequeña hemorragia subaracnoidea. La familia de Eduardo, si es que existía una familia de verdad, recibió el cuerpo, hizo un entierro discreto y desapareció de los registros a los que conseguí acceder. A veces me cruzo con personas que fueron de mi antiguo núcleo de pericias en Sao Paulo, en un congreso, en una formación, en un encuentro casual. La mayoría me saluda con ese distanciamiento educado de quien no quiere recordar algo incómodo. Algunos hacen bromas. ¿Y qué, Rodrigo, estás cazando fantasmas por el interior? Me río, finjo que me hace gracia y cambio de tema. Pero hubo uno, el técnico Fabio del laboratorio, que me encontró en un bar después de una charla en Campinas. Bebió 3 cervezas demasiado rápido. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie estaba escuchando y susurró: «Yo sé que viste, Rodrigo. Yo también vi, no en ese caso, pero en otro, años antes, un ahogamiento que no tenía ningún sentido. Y cuando intenté investigar, aparecieron. Ahí lo entendí. Esas cosas no se investigan, se archivan y se olvidan, o se intenta». Pagó su cuenta y se fue antes de que yo pudiera responder. Nunca más hablamos de eso. La terapeuta que yo veía en Sao Paulo, doctora Elena, sugirió en nuestra última sesión que tal vez yo debería aceptar que no todo tiene explicación, que algunas contradicciones son solo fallos en el sistema, coincidencias, errores humanos acumulados que crean la ilusión de algo mayor, que mi mente, traumatizada por décadas lidiando con violencia y muerte, podría estar creando patrones donde no existían para darle sentido al caos. Tal vez ella tenga razón. Yo querría creer eso. Sería más fácil. Pero entonces me despierto en medio de la noche, sudando, con la certeza absoluta de que hay alguien parado en el pasillo fuera de mi habitación. No hago ruido, no enciendo la luz. Solo me quedo inmóvil, escuchando, y después de algunos minutos escucho pasos alejándose, lentos, medidos, como si estuvieran solo verificando que yo sigo aquí. Y por la mañana, cuando verifico, todas las puertas están cerradas con llave como las dejé. Ninguna señal de intrusión, ninguna marca, nada. Por eso es que estoy hablando con usted ahora, porque cargar esto solo me está matando poco a poco. Y necesito saber si hay alguien más por ahí que pasó por algo parecido. Alguien que vio lo que no debía. Alguien que recibió la advertencia. Alguien que aún se despierta de madrugada sintiendo que está siendo observado. ¿Ya tuvo alguna de esas experiencias? ¿Ya se despertó con la sensación de que ese sueño de hospital era más un recuerdo que un sueño? Ya pasó por una carretera vacía de noche y sintió que había alguien en el asiento trasero, incluso con el coche vacío. Ya miró a alguien en un velorio y pensó, por una fracción de segundo, «Esta no es la persona que conocí». ¿Tiene algún recuerdo de casi muerte, anestesia general o internación grave donde los aparatos se apagaron, pero algo en usted seguía registrándolo todo? ¿Alguna cirugía donde escuchó a los médicos conversando, vio el techo de la sala, sintió cosas que no debería sentir porque estaba supuestamente inconsciente? Si alguna de esas cosas le toca, si resuena de alguna forma, escriba en los comentarios. No necesita dar detalles si no quiere. Solo saber que no estoy solo ya sería suficiente.
porque adultos como nosotros, que ya enterraron gente, que ya casi se van, cargan recuerdos que no caben en una conversación de bar o en una consulta médica de 15 minutos. Y a veces, solo compartir el peso ya alivia un poco. Si quiere, suscríbase al canal para escuchar más relatos de quienes tuvieron la vida patas arriba por lo imposible y se hicieron demasiado viejos para seguir fingiendo que no vieron. Hay más gente así de lo que imagina. Gente seria, con profesiones respetables, que un día se cruzó con algo que no debería existir y nunca más consiguió dormir bien. Yo sigo cerrando con doble llave todas las puertas de casa, no por miedo a los ladrones. Botucatu es una ciudad tranquila, el crimen aquí es raro. Cerrar es una sensación infantil de límite, de que si la puerta está cerrada, ciertas cosas no pueden entrar. Sé que es una ilusión. Sé que si ellos quieren, las puertas no lo impedirán. Pero uno hace lo que puede para mantener algún control, aunque sea solo simbólico. Evito ciertos lugares también, aparcamientos subterráneos principalmente, pasillos muy vacíos, carreteras desiertas de madrugada. No porque tenga miedo en el sentido convencional, sino porque no quiero otro encuentro. No quiero otra conversación, no quiero más confirmaciones de que el mundo no es lo que parece. Tengo ahora 58 años. Si todo va bien, tal vez me queden unos 15, 20 por delante. Y a medida que envejezco, a medida que el cuerpo comienza a dar señales de que el tiempo está pasando, la rodilla que duele cuando llueve, la presión que sube, el cansancio que llega más rápido, me pregunto sobre esa promesa que él me hizo. Cuando sea su hora de cruzar, alguien va a hablar con usted de nuevo. ¿Será verdad? ¿Será que en el momento final, cuando todo esté terminando, va a aparecer alguien para explicar? Para darle sentido a todo lo que vi, todo lo que cargué, todo lo que no pude contar. ¿O será que voy a morir como todo el mundo, simplemente apagándome, sin respuestas, sin revelaciones, sin nada más que el fin? No lo sé. Y la verdad es que tengo miedo de descubrirlo. Porque si es verdad que hay algo más allá, algo que usa cuerpos como herramientas y reescribe realidades como quien edita un texto, entonces la muerte no es el fin de nada. Es solo un pasaje, y del otro lado puede estar esperando algo mucho peor que el olvido, pero también pueden estar esperando respuestas. Y después de todo lo que viví, de todo lo que vi, tal vez las respuestas sean el único premio que valga la pena al final. Por ahora, sigo viviendo. Tomo mi café en la panadería. Doy clases a los jóvenes que todavía creen que el mundo tiene sentido. Hago mis pericias simples. Acaricio a Bento cuando apoya el hocico en mi mano, pidiendo atención. Veo los partidos del Corinthians el domingo, insultando al arbitraje como cualquier otro aficionado. Visito a mi hermana en Sorocaba una vez al mes. Almorzamos juntos, conversamos sobre trivialidades. Y por la noche, cuando la ciudad duerme y el silencio pesa, sigo evitando mirar demasiado tiempo ciertos rostros en la calle. Sigo desviando de ciertas situaciones que me dan ese escalofrío en la nuca. Sigo fingiendo que no veo las grietas en la realidad, porque estoy casi seguro de que aquello que encontré en esa carretera, en ese cuerpo imposible, en ese encuentro en el aparcamiento, todavía está por ahí, midiendo, probando, usando cuerpos y biografías como herramientas desechables y eligiendo de vez en cuando a alguien para ver, a alguien para cargar el peso de saber que hay algo más. Y yo fui elegido, no sé por qué, no sé para qué, pero lo fui. Y ahora usted también lo sabe.